Amén, hermanos. Vamos a tener una vez más el estudio de la palabra de nuestro Dios. Una vez más lo vamos a retomar en el libro de Hebreos. Ahora, déjeme darle una pequeña introducción al libro de Hebreos, así rápidamente. En realidad el libro de Hebreos, pues la palabra lo dice, es escrito a los hebreos, no es a la iglesia hebrea, pero no está hablando en específico de una iglesia local, como decir Corinto o Éfeso, sino está hablando en realidad a la iglesia judía, pero que está esparcida en diferentes partes, hablando en todo el mundo en aquel entonces. Podríamos pensar específicamente los convertidos en Palestina, los que están en Egipto, en Italia, en Asia Menor, en Grecia. Bueno, en todos lados donde haya un judío convertido, pues es escrito para ellos esta carta. Ahora, hay un debate entre quién se escribe esta carta. Bueno, creo que eso no es lo relevante, que debemos pensar quién la escribe. Ya sabemos que el autor es el Espíritu Santo. Pero pensando en eso, hermanos, se escribe alrededor del año 66, 69, alrededor de eso posiblemente se está escribiendo. Ya recordamos que la fecha no es la importante, pero se está escribiendo alrededor de estos tiempos. Y como decimos, es para judíos convertidos. Dentro del grupo de judíos convertidos, como dije, en diferentes partes, ellos han tomado el Evangelio, han tomado la palabra de Dios del Nuevo Testamento de una manera bonita, de una manera bíblica. Ellos habían visto, muchos de ellos, al Mesías, pero recordando que el grupo de convertidos se añaden a ellos también judíos no convertidos, por supuesto. Ahora, entonces tendríamos dos grupos de judíos en la misma iglesia judía: un grupo convertido y un grupo no convertido. También estamos hablando, hermanos, de que los judíos convertidos de primera mano de los apóstoles, diríamos en las predicaciones de cada uno de los apóstoles, incluso de Pedro, de Pablo y de algunos otros siervos de Dios, ¿verdad? Va pasando el tiempo, van pasando los años, y esos judíos convertidos de primera mano por los apóstoles, pues por supuesto, ¿verdad? Las familias se siguen multiplicando, pero también ellos siguen avanzando en la predicación. Llega el momento en que ya son judíos convertidos, diríamos, en segunda mano. Ya no es directamente por los apóstoles, sino segunda o tercera, si se puede decir, generación de convertidos. Entonces, están teniendo esta situación, ¿verdad?, de primera, segunda generación, y tienen, si se puede decir, varios problemas. Ahora, como convertidos, están pasando por distintos problemas. Uno de ellos que, bueno, en realidad queremos pensar en 2 o 3 puntos, ojalá y el tiempo nos lo permita, pero pensando en uno de ellos, es parte de la persecución. Si me permiten, vamos a leer, hermanos, capítulo 10 del libro de Hebreos. Si pueden usar su Biblia conmigo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, quiero retomar unos 4 o 5 versículos para darles esta idea general de lo que está pasando en la iglesia hebrea. Dice capítulo 10, versículo número 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza,
que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, hermanos, uno de los problemas que tenía la iglesia hebrea, pues era la persecución, ¿verdad? Algunos de ellos, la verdad es que ya no querían nada del cristianismo. Pues, ¿cuánta gente, verdad, llega al cristianismo pensando que le va a ir bien, todo va a ser prosperidad, como dicen por ahí? Pero resulta que solamente pasando el tiempo, solamente era persecución para ellos. Entonces, uno de sus puntos principales es que están siendo perseguidos. No solamente están siendo perseguidos, están sufriendo la pérdida de sus bienes, de su familia, pero juntamente con eso, hermanos, hay una profunda falta de madurez espiritual. Si me acompañan a capítulo 5, versículo 11, hermanos, nomás para resaltar estos puntos generales, para que captemos la idea, qué es lo que el Espíritu Santo quería decir a los hermanos en esos días y a nosotros también. ¿Qué podemos aplicar en algo práctico? En segundo lugar, entonces, era falta de madurez espiritual para aquella iglesia en aquel momento. Capítulo 5, versículo 11, hermanos, en adelante dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y de modo que aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, su segundo problema es que no han madurado, no han crecido, dice el Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Diciendo, deberían ser ya maestros. Están regresando, hermanos, en su profunda ignorancia en la palabra de Dios, regresando al judaísmo, a los rudimentos del Antiguo Testamento. Ahora, no estamos diciendo, ¿verdad?, que ellos lo ignoraban. Muchos de ellos estaban, ¿verdad?, no sabían si le dan a la derecha o le dan a la izquierda. Tenemos prácticamente ya varios libros escritos del Nuevo Testamento, pero no están tomando, hermano, la responsabilidad de cristianos en alimentarse de la palabra de Dios o aplicarla correctamente. ¿Cuántos de nosotros hoy día, hermanos, estamos pasando precisamente por ese mismo problema? Número uno, por la persecución de la familia, del trabajo, de un lado, de otro. Y otro problema es que no estamos creciendo espiritualmente. Y no es que no tengamos Biblia, sí la tenemos, pero la tenemos guardada. Un tercer problema, hermanos. Como dije, estaban regresando al judaísmo, a practicar las prácticas del Antiguo Testamento. Capítulo 6, 1 al 3. ¿Qué nos dice, hermanos? Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección la cambiamos por madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad, haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, hermanos, tratando de ver estos tres problemas, aunque hay más, la pregunta que nosotros estaríamos entonces haciendo, ¿cómo ayudarlos? ¿Verdad? Ahora, o cómo ayudarnos
a nosotros mismos. ¿Cuál sería una de las soluciones más importantes, base principal en la vida espiritual? ¿Dónde debemos estar, mis hermanos? Bueno, mismo aquí el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo transmitiendo su palabra a nosotros. Y miren, hermanos, perdón que sea quizás tan repetitivo, insistente, pero la única forma, la única manera en que no importa que seamos perseguidos, vamos a tener soluciones, decisiones correctas basadas en la palabra de Dios. Y si somos niños espiritualmente, sí es un problema, pero más bien el problema es que querramos seguirnos quedando niños y regresar a prácticas antiguas, a prácticas que no nos llevan a ningún lado. Ese sí es el problema. Hermanos, tenemos que pensar en la solución de este problema. Una vez más tenemos que retomar e ir a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Creo que, hermanos, una de las bases principales que yo estaba diciendo de este libro es que muchos judíos convertidos estaban regresando al judaísmo, pero de esos judíos también se metieron judíos que ni siquiera eran convertidos. Si nosotros leemos los primeros 4 o 5 capítulos, vamos a estar encontrando que varios ejemplos que pone aquí Dios en su palabra. Está hablando, por ejemplo, del descanso de Moisés, incluso a Josué. Estos hombres que vivieron bajo la ley y que instruyeron al pueblo, diciendo que el reposo era un tipo de la salvación en Cristo. Entonces, hermano, ¿cómo puedo ayudar hoy día a una persona que está quedándose un bebé espiritual, que está pasando por problemas, que está regresando a prácticas antiguas? ¿Qué le puedo recomendar? Bueno, para recomendar las formas correctas o los pasos correctos a ser una persona de crecimiento constante, diríamos así de una forma muy general, la palabra de Dios. La palabra de Dios para salvación. Entrar en ese reposo que Cristo dijo, por ejemplo, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Paso número 1. Tenemos que ser guiados a la salvación en Cristo para entrar en el verdadero reposo. Ahora, para entrar a esta salvación en Cristo, déjeme compartir con usted 3 pasos principales que son necesarios para la salvación, para el que ya es salvo, para estar creciendo en el Señor y para ser maduro y dar fruto y permanecer en Cristo. Déjeme darle 3 pasos. Usted va a decir, wow, hermano, eso ya los había escuchado, ya lo sé. Bueno, qué bueno que usted lo sepa, hermano. Nomás queremos retomar. Diríamos 3 beneficios importantes, divinos, espirituales, de la Biblia. Usted puede usar la palabra que más conveniente en usted, pero 3 beneficios de la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir algo con usted, como dijo Pablo, así algo como una lechita, algo espiritual. Primeramente, número 1, escuchar la palabra de Dios. Oírla, pues. Poner atención. Entender lo que estoy leyendo o entender lo que estoy escuchando. Déjeme decir de otra forma, es tener respeto y reverencia a la palabra de Dios. Entrar con un temor, pero un temor reverente, un temor de respeto a la palabra de Dios. También con una sed, con una actitud correcta a que quiero oírla, quiero escuchar la voz de Dios. Y déjame, hermanos, hay
montón de veces aquí cuando dice que tenemos que oírla. Déjame leerle unos pasajes, no vamos a poder leer todos, hermanos, pero déjame leerle algunos. En el capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, hermanos, oído, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, que si estamos escuchando la palabra de Dios, pues pongamos atención y la entendamos, porque a veces la leemos como una competencia en la familia. Papá dice, pues yo leí 10 capítulos en este día. La mamá dice, pues yo leí 5, los hijos. Y se habla, hermano, como una competencia. Ahora, no estoy diciendo que como familia no es lo correcto. Gloria a Dios por eso. Pero no es una competencia. Yo quiero entender. Quiero escuchar la voz de Dios con reverencia. Hermano, cuando todos hablan, como de repente decimos, parecen locos. Nadie está escuchando a nadie. Hermano, cuando usted y yo abrimos la Biblia, quede claro que es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Y al menos en lo que corresponde a mi persona, cuando una persona habla, y discúlpeme, no importa quién, yo quiero poner atención, yo quiero darle el respeto que merece esta persona o a lo que va a decir. Tal vez no es tan importante lo que va a decir, o tal vez ni la persona, pero merece que escuchemos. Hermano, ¿y qué tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Me explico? Espero que sí. Hermano, entonces, paso número 1, tenemos que escuchar con atención, con reverencia, con respeto la palabra de nuestro Dios. Si hay algo que se ha perdido hoy en día, es exactamente eso. No quiero repetirlo, ya he dicho, pero es eso, hermano. Hoy día, en los cultos pasados, ¿verdad?, en los templos, no importa dónde, había con reverencia escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que no? ¿Está de acuerdo conmigo? Hermano, paso 1, entonces tenemos que saber escuchar la palabra de Dios. Número 2, a la hora de estarle escuchando, leyendo, estudiando, tenemos que creerla. Una vez más digo, tenemos que creerla, creer lo que dice. En otras palabras, aceptar la verdad de lo que está diciendo. Lo que está diciendo es seguro. Debo tener confianza en lo que la palabra de Dios está diciendo. Aunque a mí el razonamiento, ¿verdad?, no lo alcance a aceptar. Y yo digo, wow, eso es mucho. Pero es la palabra de Dios. Hermanos, creo que uno de los puntos principales, de los grandes problemas que estamos viviendo en todo nuestro mundo, estriba sobre no oír la palabra de Dios de la forma correcta y creerla de la forma correcta. Porque a nivel de nuestra conciencia o sentimientos, si alguien más nos pregunta, ¿leíste la Biblia? Oh, sí, yo la leí. Y retorno, hermano, perdóname que sea tan repetitivo, pero pareciera que es una competencia hoy día. Presuntuosos. Oh, sí, hermano, pero ¿está causando los efectos en tu corazón? ¿O nomás es pura lengua, verdad? Dejemos que ella transforme nuestra vida. Paso número 3, hermanos, es obedecerla. Obedecerla. Dije obedecerla. Capítulo 5, hermanos. No estoy leyendo todos los versículos que deberíamos leer, hermanos. Obedecerla. Capítulo 5, versículo 9. Dice: y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que la obedecen. Para los que obedecen. Capítulo 11, vaya conmigo allá. Capítulo número 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué nos? Obedeció. ¿Obedeció qué?
la voz de Dios. Es cierto, hermano, Abraham era un hombre de fe, sí, pero era un hombre de obediencia. Y si hay algo, hermano, que podemos hablar de Abraham, es por su obediencia. Había cosas que en su razonamiento como hombre, como esposo, como padre, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, ve y ofréceme a tu hijo allá en uno de los montes que yo te diré, él nomás obedeció. Más atrás, hermano, sal de tu tierra y de tu parentela. Usted entiende esos conceptos, no son fáciles, hermano, pero solamente él obedeció. Es importante que usted y yo obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Hermano, a veces nos jactamos de cuánto le sabemos, pero quisiera que usted y yo meditáramos por unos minutos, por unos segundos, hermanos, de todo lo que sabemos. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿La estamos creyendo? Y si en verdad somos honestos con nosotros mismos, en realidad sí sabemos un poquito de la palabra de Dios. Pero entre lo que sabemos y obedecemos, ¿verdad que hay una gran distancia? Entonces tenemos que obedecer la palabra de Dios, cumplir su voluntad. Uno de sus grandes y preciosos mandamientos, ir y predicar el Evangelio. En otras palabras, obedecer ese santo y bendito mandamiento que cuánto hace falta. Salta uno como sed santos porque yo soy santo. Otro, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Y así podemos, hermano, poner mandamiento tras mandamiento. Hermano, ¿cuántos de estos mandamientos estamos obedeciendo? Abordamos un taxi en el trabajo, con la familia, con los amigos. Hermano, ¿está usted compartiendo la palabra de Dios? Analice eso. Y no digamos, wow, todos los mandamientos. Siendo honestos, hermanos, por más no vamos a poder cumplir, pero los principales, diríamos lo que está más a nuestro alcance, lo que engrandece, hermano, el reino de Dios. Usted y yo estamos obedeciendo en estos tiempos difíciles, donde, si me permiten usar la expresión, la vida no tiene valor, la vida no tiene duración. ¿Está usted pensando en la manera que Dios lo va a usar al cumplir este mandamiento de ir y predicar? Hermano, hoy día tenemos medios, la tecnología, el internet, compartir la palabra de Dios con nuestros seres amados. Nuestro Cristo dijo en Juan capítulo 14, verso 15 del libro de Juan, si me amáis, ¿qué, hermanos? Guardad mis mandamientos. Eso es, hermano, de la vida cristiana. Pensando en estos puntos principales de oírla, creerla y obedecerla, quisiera compartir con usted en el capítulo 4 del libro de Hebreos, verso 12. Hermanos, Hebreos capítulo 4, el verso número 12. Mire, de todo mi corazón quisiera usar más tiempo en este pasaje que dice Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva. Hay 7 divisiones principales en este versículo, no los voy a usar. Pero número 1 dice, porque la palabra de Dios es viva. En otras palabras, hermano, ella produce vida. Es viva en sí misma, que cuando usted y yo la oímos, la creemos, la obedecemos, tiene el poder de producir en nosotros vida. Usted pudiera ir, hermanos, a distintas porciones, ejemplos que pone. Hermano, vamos a encontrar que la palabra de Dios es viva en sí misma. Produce vida y vida eterna. Para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios, creerla, obedecerla
puede ser que lo que ella dice es verdad. Ahora, dice, la compara, hermano, esta analogía la hace con una espada. En sí, hermano, tal vez alguien dice, hermano, ¿qué espada? ¿Qué clase de espada? Bueno, para empezar, el tamaño de la espada está la idea entre unos 15 a 40 centímetros. Y la espada, hermano, creo que entendemos todos que tiene punta para poder penetrar, pero también tiene filo para ambos lados en poder cortar. Está hablando, hermanos, de que entonces la palabra de Dios es cortante, pero también es penetrante. Y luego quisiera usar juntamente a toda esta idea, hermano, donde dice que es viva y eficaz. Si unimos esta idea, hermano, produce efectos divinos, produce efectos espirituales, provechosos, de beneficio, cumple sus objetivos por la cual Dios nos la dio. Dice que penetra, ¿verdad? Y va partiendo todo nuestro ser. Como dije, no vamos a usar todo el tiempo que nos hubiera gustado, hermanos, pero ella va hallando cavidad en nosotros, que va desmembrando todo nuestro ser. Dice la Escritura, hasta los tuétanos, pues, y descierne los pensamientos. Hermano, me quedo corto, no hay forma de describir la profundidad de los efectos eternos, espirituales, divinos, que su palabra hace en nuestras vidas. Aún físicos, hermano. Aún, ¿verdad? En nuestra vida moral, en nuestra vida social, en nuestra relación de la familia. Hermano, la palabra de Dios es capaz de transformar al ser humano, no importa cuál sea su condición, lo puede transformar. A una nación, a un mundo perdido, tiene el poder para hacerlo. De todo mi corazón le invito, hermano, hermana, no pierda tiempo en cosas que no son relevantes espiritualmente. Vale la pena esforzarnos en tantas cosas en la vida, de trabajo, de estudio, pero el mayor tiempo, el mayor esfuerzo, la mayor inversión debería ser en la palabra de Dios. Le animaría, hermano, a leer Salmo 119, versículo 1 hasta el versículo 176. Y mire, el salmista se desplaya, hermano, hablando de las delicias de lo que es la palabra de nuestro Dios. No la tenga como aburrido, no la tenga allí, hermano, solamente de adorno, de lujo en su librero. No, úsela para edificación de su vida, para que usted escuche la voz de Dios, cómo quiere bendecirlo, cómo quiere ayudarle a salir adelante en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Quédese con la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Que Dios sea quien siga tocando nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la profundidad, la eternidad, el poder tan grande que es tu palabra. No hay palabras de cómo describirla. Ella ha causado efectos desde la eternidad a la eternidad. Padre, creemos que ella existe, que ella seguirá siendo tu palabra. Por favor, ayúdanos. No importa quién seamos, a oírla, a creerla y a obedecerla hoy y siempre. No importando cuál sea la circunstancia que vivamos, ella sea en todo y sobre todo tu palabra bendita. Ayúdanos a hacer una decisión en nuestra vida, que sea tu palabra, pues,
que tome el primer lugar.